En el presente registro audiovisual se presentará un análisis de una máquina de coser Singer, la cual aparece en pantalla, pero antes nos remontaremos a los antecedentes del mismo, respondiendo las preguntas: ¿quién fue el fundador de la marca? Y hablaremos un poco de la historia de la empresa. El fundador de la marca fue Isaac Merritt Singer, inventor, empresario y actor estadounidense, nacido en Nueva York. Trabajando como mecánico pensó en la mejora de la máquina de coser Leroy Blodgett, sacando su primera patente en 1851, año en que fundó I.M. Singer Company, en compañía de su socio Edward C. Clark. Esta nueva máquina agregaba un pedal permitiendo el libre movimiento de las manos y un prensador para la tela. Debido a que Singer era actor, se le facilitaban los negocios y el espectáculo. Esto le ayudó a impulsar sus productos. Sin embargo, debido a que su modelo se basaba en la máquina de Elias Howe, fue demandado y perdió el juicio en 1854. La empresa se internacionalizó en 1855, llegando a París y Escocia, convirtiéndose en el mayor productor de máquinas de coser en 1860. Además, fue refundada en 1863 y cambió su nombre a Singer Manufacturing Company, bajo el mando de Clark, contando con 20 patentes. Adicionalmente, sobre la empresa encontramos que en 1885 Singer saca su primera máquina de coser eléctrica, la cual empieza a ser producida en serie 15 años después. Hoy en día la empresa sigue activa y tiene presencia internacional. Pero, ¿qué hay del objeto? Para poder analizarlo, empezaremos a identificar sus características, las cuales nos darán cuenta de su época, posible producción y modo de uso. Para empezar, vemos que en su parte inferior derecha tiene el logo tradicional de Singer, presente desde el año 1851. Este detalle no nos da mucha idea del año de su fabricación, pero nos permite ver cómo el logo tradicional fue usado por un largo periodo de tiempo, superando los 100 años. Esto lo deducimos ya que el propietario del objeto afirma que adquirió la máquina en cuestión hacia 1970. También identificamos que es un tipo de máquina de coser de gabinete para hogar. La elección de esta puede deberse a dos hechos principales. El primero es que se eligió una máquina de hogar ya que no cubría ninguna necesidad de solventación económica, por lo que no había una necesidad de producir piezas de costura en grandes volúmenes, a diferencia de lo que permitiría una máquina industrial. La segunda es que se eligió una máquina de gabinete debido a que el hogar a donde iba a parar era espacioso. Por esto no se eligió una máquina portátil de menor tamaño, la que por cierto ya existía por esa época. Hay una particularidad con estas máquinas de gabinete y es cumplir el papel de mueble al no estar en uso. Esto era promovido por la marca, por ejemplo. El libro Método Singer de corte y costura lo pone como un mueble auxiliar muy deseable. Pero este eslogan aplica en este caso en específico, pues vemos que esto no se refleja en el caso del propietario, ya que la máquina está en desuso en un cuarto donde no entran casi personas. Otra característica que vemos es que la máquina es eléctrica. Esta tiene un motor externo impulsado con correa con pedal. Sobre esto vemos que desde el año 1889 se estaba velando por la implementación del motor Singer, también llamado BU, que era alimentado desde un enchufe eléctrico que podía dar 1000 puntadas por minuto y se podía graduar con una palanca de control. En este caso se tuvo dificultades para encontrar el modelo del objeto. Primero se buscaron números inscritos en la máquina. Se encontró uno en la placa de la fabricación, pero no era ningún número serial ni del modelo de la máquina. Posteriormente se hizo un segundo ejercicio de observación en un día diferente, mirando la parte inferior de la máquina, donde efectivamente había un número. Sin embargo, el número no coincidía al compararlo con seriales en páginas oficiales. Tras esto se buscaron las ornamentaciones propias del objeto. Se identificó que el grabado dorado corresponde al patrón de ojo y trapezoides y la forma del modelo es muy similar a la máquina de ojo y tréboles. Viendo estas referencias, vemos que el año de fabricación se puede encontrar dentro del rango de 1930 a 1960, lo cual no está tan lejos de la fecha de adquisición por parte del propietario, que era 1970. Además, ambas referencias hablan de modelos número 15, por lo que se cree que pertenece a uno de estos. Finalmente, en la parte superior tiene escrito The Singer Company, nombre que sería adquirido por la compañía desde 1963. Por esta época la marca ya era promocionada por vía televisiva, mostrando la imagen femenina y el estilo de vida en familia, reflejando la cultura de la época. Ahora hablemos de la producción. Se plantea la hipótesis de que el tipo de acabado dorado se basa en ornamentaciones de modelos más antiguos que usaban la técnica artesanal del pan de oro,
técnica manual que consistía en pegar laminillas muy delgadas de oro sobre una superficie. El material del que están hechas estas máquinas es hierro fundido, con algunas aleaciones debido a que se buscaba la durabilidad de las mismas. Probablemente el proceso productivo mediante el cual fue hecho este objeto fue colada en arena, ya que en la parte inferior de la máquina podemos ver marcas de los gránulos. Además, por su color y acabado se cree que se pulió, pintó y esmaltó, y por la precisión de los detalles en la ornamentación se especula que esta fue realizada mediante el uso de plantillas. Además, se cree que la chapa metálica con el logo es una lámina metálica de aluminio que fue troquelada, repujada y pintada. Para el gabinete, toda la producción está hecha en madera, por lo que se debieron usar máquinas como la sierra sin fin para armar todos los cajones y la mesa, además de un torno usado para elaborar las manijas. En estas versiones de la máquina empezamos a ver material polimérico. En este modelo podemos ver probablemente ABS, lo vemos en el motor, el bombillo y el pedal eléctrico de la máquina, los cuales a su vez son los elementos implementados más recientemente. Por otro lado, podemos ver cómo el resto de elementos que ya estaban implementados permanecen apegados a la apariencia clásica que se mantuvo muy similar desde finales de los 1800. Pero, ¿cómo fue el comercio de la máquina? Sería interesante anotar lo afirmado por la revista Síntesis Económica, que dice que la adquisición de la máquina de coser se relaciona a épocas de dificultades económicas, debido a que éstas permiten la generación de ingresos. Sin embargo, este no es el caso. También, según esta fuente, se ve que la industria textil en Colombia no era tan fuerte en la época, y aunque Singer tenía presencia, realizaba otras actividades como servicio al producto y enseñanza de corte y confección. Tal vez esta sea la razón de que la máquina analizada tuviera que ser importada, en este caso desde Brasil, esto según una marca encontrada en un costado de la máquina. Podemos ver que en promedio una máquina eléctrica modelo 15 como la que se adquirió rondaba el precio de $150 americanos para 1946. También vemos que la producción fuera del país quita oportunidades en Colombia, ya que la producción de estas máquinas aporta áreas como la metalmecánica y la industria maderera y del mueble. Pero entonces, ¿cómo llegó la máquina? Primero necesitamos responder, ¿cómo llega Singer a Brasil? Esta empresa fue introducida en el mercado brasileño en el año 1858, cuando se inaugura la calle Defensor número 117, el punto de venta de máquinas de coser. En 1950, Singer adquiere un terreno en Campinas para crear la primera fábrica de máquinas de coser de América Latina, que sería inaugurada en 1955. ¿Y cómo llega la máquina a Colombia? Para esto se revisó el perfil logístico de exportación de Colombia a Brasil, ya que el ver cómo se realizan las exportaciones actualmente nos puede dar una idea de los canales usados en ese tiempo para el transporte de la máquina, por lo que este objeto pudo haber sido transportado vía marítima desde Brasil hasta la costa caribe colombiana y de ahí transportada en avión hasta Bogotá, llegando a la Feria Internacional donde el propietario dice que la adquirió. Esta empezó en 1954 bajo el gobierno de Gustavo Rojas Pinilla, en una época posguerra donde se buscaba mostrar el desarrollo tecnológico e industrial. Desde 1958 se dispuso la organización de la feria a la Corporación de Ferias y Exposiciones, Corferias, donde sería adquirida la máquina. Desde el 68 se pretende resaltar el aspecto comercial, donde se dejó de llamar Feria de Exposición a solo Feria Internacional de Bogotá. Esto daba un foco de atención internacional a Colombia, lo cual fomentaba el comercio entre diversos países y ayudaba a la economía nacional, propósito que se estaba cumpliendo con la compra de esta máquina. Cabe resaltar que en 1963 se había hecho una asociación latinoamericana de libre comercio. El ministro de Gobierno Aurelio Camacho Rueda dijo: la actividad industrial del país está orientada a la formación del mercado común latinoamericano, buscando fortalecer relaciones comerciales con países latinoamericanos como lo es el productor de la máquina, Brasil. Tras esto podemos concluir que la estética que tiene un producto va ligada a la época y método productivo. Por ejemplo, en los primeros modelos de Singer se evidenciaba la técnica artesanal de pan de oro para ornamentaciones, pero después la producción permitía reproducir ornamentaciones de forma más industrial. Además se veía la predominancia del color negro, pero hacia los años 90, con la predominancia del uso de polímeros, en la industria se veía una estética más ortogonal, con colores claros como el blanco que permitía fácilmente este material. Además ya no se veían estas ornamentaciones doradas, ya que con el auge del modernismo se buscaba eliminar toda ornamentación innecesaria.
Sin embargo, más allá de estos aspectos técnicos y para entender mejor la historia del objeto, se decidió realizar una entrevista al propietario Eliezer Gutiérrez, un hombre pensionado de 78 años. Esta fue acompañada de observación y registro fotográfico para identificar algunas partes de la máquina. Tras la entrevista se conoció un poco más de la máquina, pero lo que más resalta es el valor sentimental dado a la máquina y la posible razón por la cual el propietario conserva la máquina aún sin saber usarla. Y es que pertenecía a su esposa, la cual falleció. Esto me lleva a reflexionar respecto al valor dado a los objetos, y es que este puede darse según nuestras emociones más humanas, como el cariño y el afecto, mismas emociones que se ven influidas por las vivencias con el objeto, por la experiencia que se vive con él. Por ejemplo, aunque el propietario no usaba la máquina, ni sabía cómo funcionaba, le daba un valor sentimental, ya que perteneció a su esposa, conservándola entre sus pertenencias. Entonces, como diseñador industrial en formación, me pregunto, ¿cuántas veces ignoramos las emociones que podemos evocar con un diseño? Porque un buen diseño nunca puede dejar de lado la parte humana, y a su vez la parte humana en el diseño no puede solo considerarse como la acción de trabajo que se ayuda a la persona a cumplir, sino que debe de considerarse lo que hay más allá y lo que nos hace ser humanos, todas las emociones, las experiencias, lo que nos hace estar vivos.